todos. Buenas tardes, señor Vallejo, ¿cómo está? Buenas tardes, Paloma. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerle hoy con nosotros y poder disfrutar de su conferencia. Muchas gracias. Si le parece bien, mientras se van incorporando los participantes a la conferencia de hoy, queríamos dar la bienvenida a todos al Otoño Cultural Japonés, que organiza la Embajada de Japón online desde el 1 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Todas las actividades, que son muy variadas, desde origami, sumie, gastronomía, literatura y demás, todas se pueden ver, se están emitiendo desde el Facebook de la Embajada de Japón. Y bueno, pues aprovechando esta situación, en nombre de la sección de Cultura y Prensa de la Embajada de Japón, queríamos agradecer a todos los participantes y, por supuesto, a usted, al señor Vallejo, pues su colaboración con esta conferencia y todas las ocasiones en que colabora estrechamente con la Embajada de Japón. Es un placer tenerle con nosotros hoy. Muchas gracias, Paloma. Igualmente para mí es un honor. Yo me siento en ese sentido de parte de la embajada y aún me atrevería a decir más, parte de Japón. Desde luego. Y como siempre, bueno, nuestra casa, nuestro museo está siempre, Japón está presente no solamente en la colección, que tiene muchos árboles japoneses, sino también en esta representación que tenemos en España y que, bueno, que se nos ha otorgado de una manera pues, con muchísimo honor y agradecimiento, de una forma pues ser vehículo para transmitir la cultura de este país que tanto queremos, ¿no? Desde luego. De hecho, es una de las mejores colecciones de bonsái fuera de Japón, ¿verdad? Hombre, me queda un poco inmodesto por mi parte decirlo, ¿no? Por otro lado, sí, al final yo siempre digo que es un tema casi de insistencia, ¿no? Yo llevo muchos años ya. Recuerdo que la primera exposición que hice en el Jardín Botánico fue en el año 1984, cuando era un osado joven que no tenía ni idea, pero sí tenía un poquito de cara. Y fue la primera vez que yo entré en contacto con la embajada, ¿no? Y desde entonces han sido, pues bueno, es para escribir una historia, ¿no? La relación de España con Japón a través del bonsái, por una serie de circunstancias que todos conocemos, ha sido pues una cosa que yo no preveía nunca, ¿no? Y bueno, y estoy muy orgulloso de ello. Desde luego. Bueno, luego creo que lo vamos a ver detenidamente con su conferencia, pero cada bonsái tiene su historia y a través de los bonsáis se puede contar mucho de las personas y de las relaciones internacionales, ¿no? Indudablemente, ¿no? En este caso, pues bueno, con la suerte que he dicho antes que aparece cuando un primer ministro de un gobierno tiene esta afición, que es un punto, digamos, en el cual se produce, es un punto de inflexión en el bonsái en España, ¿no? Y a través de eso, pues bueno, las relaciones con Japón, con el primer ministro Nakasone, que haya un árbol premiado, dado como regalo por él, o Takeshita, o el viaje del presidente González a Japón en el año 91, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Siempre ha sido, pues, hemos tenido esa pequeña parte de la historia, como decía el escritor Ignacio Aldecoa, en la cual una cosa tan pequeña y nunca mejor dicho como esta, pues aparece dentro de acontecimientos que realmente son de peso en las relaciones culturales entre dos países, ¿no? Exacto. Bueno, pues si me lo permite voy a hacer una breve presentación y ya le cedo la palabra. El señor Luis Vallejo es paisajista, director del Museo del Bonsái de Alcobendas, que lleva su mismo nombre.
Y en España es imposible hablar de bonsái sin referirnos al señor Luis Vallejo. Fue su introductor y gran difusor en España. Además ha sido conservador y creador de la colección de bonsáis del Real Jardín Botánico, que en su mayoría proceden de una donación del expresidente de gobierno, Felipe González, ¿verdad? Además, el señor Luis Vallejo recibió en el año 2008 la condecoración de la Orden del Sol Naciente de Su Majestad el Emperador de Japón. Yo creo que eso ya resume bastante todos sus méritos, que los tiene y muchos. Y bueno, el funcionamiento de hoy va a ser la proyección, bueno, el vídeo, y después el señor Luis Vallejo además va a incorporarse en directo para atender a hacer aclaraciones y también para responder a las preguntas, a todas las preguntas que se podrán hacer a través del chat del Zoom y del Facebook. Y nada más, no me entretengo más y es un placer cederle la palabra al señor Luis Vallejo. Muchas gracias, Paloma. Bueno, voy a empezar. El título de la conferencia de hoy es Momiji Gari. Momiji Gari literalmente significa la caza de las hojas rojas en japonés. Es el periodo que se llama el periodo Koyo. El periodo Koyo, que como el periodo del Sakura, del cerezo en flor, tiene en Japón una importancia fundamental. Es el recorrido de Japón desde el norte hasta el sur, desde Hokkaido hasta Okinawa, a través según va apareciendo el otoño, en Hokkaido en septiembre, más al sur llega hasta diciembre. Y en este periodo, pues, que es un periodo de contemplación y de observación de la caída de la hoja. Hay un poema que leo después que me parece del poeta de haikus Ryokan, monje budista del siglo XVIII y XIX, que dice: revela al caer su anverso, su reverso, la hoja de arce. Es muy significativo que la observación de un fenómeno tan aparentemente poco grave, poco sentencioso, como decía Basso, pues no se trata ni de juzgar, ni de sentenciar, ni de valorar las cosas, sino sencillamente de vivirlas y de sentirlas, ¿no? Entonces, que algo tan aparentemente fútil, aparentemente poco importante como es ver cómo una hoja cae, vuela sobre el vacío y se deposita en la hoja y es removida con el viento, ¿no? De eso se trata la conferencia de hoy. Lo vamos a hacer a través de la colección que hay en el Jardín de Bonsái en Alcobendas. Es una colección muy diversa y que tiene, quizá, aparte de su valor, su calidad como colección, es su diversidad y sobre todo que representa, hay árboles, los arces principalmente, los momiji, vienen de viveros y de autores japoneses, y hay árboles también, arces incluso, de españoles, ¿no? Y hay veces que el nivel es tal, tanto en los japoneses como en los españoles, que apenas se diferencia, porque el lenguaje del bonsái es un lenguaje universal, es el lenguaje de la naturaleza, es lo que nos une. Entonces, para mí ese es el principal valor de esta colección, y al estar en un espacio en Madrid, que uno parece, como me dicen a veces mis amigos japoneses, cuando viene el embajador, cuando viene y algún maestro que nos visita, que sienten como que estuviesen en su país, en Japón, pues bueno, nada más gratificante que eso, ¿no? Espero que disfrutéis con esta visita y que perdonéis los fallos que hemos tenido. Ha sido, como siempre ocurre con estas nuevas tecnologías, que yo ya parece que soy de otra época y cuesta, sobre todo el dirigirse a veces con naturalidad ante la pantalla, pero bueno,
es igual, lo que hablan son los árboles, que es lo que tenéis que escuchar principalmente, ¿no? Muchas gracias y al final, en el coloquio, pues hacemos las preguntas que consideréis, ¿no? Momiji Gari, la caza de las hojas rojas, es como se denomina este periodo. La gente sale al campo a contemplar el cambio del color en las hojas. Este periodo es uno de los más apreciados en Japón. Empieza en septiembre en el norte, en Hokkaido, y va extendiéndose hacia el sur, hasta llegar a Kyushu a finales de noviembre o principios de diciembre. Momiji, por otro lado, es el nombre genérico que reciben las distintas variedades de arce, siendo a su vez la hoja más representativa del koyo. Esta es la entrada del Museo de Bonsai del Jardín japonés y estamos viendo el maravilloso otoño, la alfombra que se produce debajo de los sakuros, de los granados. Bienvenidos al Museo de Bonsai Luis Vallejo en Madrid. Vamos a hacer un recorrido siempre con los arces como punto central y que reflejan los momijis y el momento este de otoño y el momento el koyo. En el espacio de introducción, de bienvenida, en el tokonoma del museo, de la exposición, empezamos a ver ya una sucesión de árboles en otoño combinado con otros que están en coníferas o planta de hoja perenne. Este es un kaede, un arce de 3 puntas, japonés, lleva en mi colección desde 1991, o sea, 30 años. Está enraizado en una roca y es un árbol histórico que perteneció al maestro Hiroshi Takeyama, actual presidente de la Asociación Japonesa de Bonsai. El espacio donde se expresa el momento de la estación con este rus sucedánea, que es un zumake, un árbol, un arbusto tintorero, que está en el momento sublime con la hoja ya en plena decadencia del otoño, con la hoja que cae y con un color de unas tonalidades que han sido mucho más diversas hasta ahora, pero ahora ya empieza a ser un rojo, el zumake. El museo es una sucesión de salas de exposición al aire libre, que hay un recorrido con expositores de piedra, de cuarcitas de las sierras de Madrid, de Segovia más bien, con una sucesión de árboles que van alternando arces, pinos, agrajejos, ginkgos. Vamos a ir rápidamente deteniéndonos en alguno. A la derecha tenemos un arce que está empezando su otoño, ¿no? Es el arce japonés, el arce Arakawa. Arakawa significa piel de serpiente, como se ve en la textura del tronco, que tiene ese cuarteado típico de las serpientes, ¿no? Los nombres de las variedades y de los árboles en japonés, los nombres botánicos son en latín, nuestra lengua franca para todos, pero la variedad siempre es descriptiva. En el caso de los japoneses, de los arces japoneses, y vamos a ir viendo, es realmente basada en cuestiones culturales o en color, o texturas o parecido con algo, como es este caso, el Arakawa, ¿no? Un árbol también histórico, por ver el contraste, más estable, es un Shinpaku, una sabina china. Uno de los árboles de esta colección con una historia, ha participado y está en muchos libros, ha participado en la exposición anual en el Parque Ueno, en el Museo de Arte, en Tokio, y bueno, es la expresividad máxima y
un árbol muy escultural y que contrasta en este momento aún más con las coloraciones de otoño de los otros árboles, ¿no? Este es un agracejo, un berberis, una planta europea que tiene también... Los rojos son siempre rojos distintos, los rojos de la coloración de los árboles, no tiene nada que ver incluso dentro de los árboles, ¿no? Este es un rojo anaranjado, amarillo, es difícil definición encontrar tantos nombres a las coloraciones de distintas coloraciones de rojo. El siguiente espacio que vamos a ver es un recorrido por distintos árboles. El momento realmente es quizá el otoño es muy largo y hay unos que empiezan muy pronto, otoñan muy pronto, pero quizá estemos en el momento cumbre, ¿no? Que es cuando empieza a estar casi todo en un estado o en otro maduro. Enfrente tenemos un llama momiji, un bosque de arces japoneses. Aprovecho, iré haciéndolo durante este recorrido para ir trufando el recorrido con una serie de poemas de poetas japoneses o poetas hispanos. Revela al caer su anverso, su reverso, la hoja del arce. Es un poema, un haiku de Ryokan, un monje budista y poeta del siglo XVIII al XIX, y expresa ese momento en el cual el tiempo se cristaliza todo en un instante, ¿no? Como la hoja al caer va mostrando sus... Y sencillamente es eso, no tiene una intención intelectual más allá de que la mirada encuentre el momento poético y de la naturaleza y expresivo, ¿no? Aquí tenemos un arce muy interesante, que es el otro arce japonés, Arce palmatum, Shishigashira. Shishigashira alude al león mitológico del teatro No, por su melena crispada. Ahora está en un momento, le falta quizá una semana para estar en un momento otoñal, que es de un color cobrizo todo él, es un momento, pero se aprecia el porqué de llamarse esa hoja rizada que va haciendo como una especie de melena de león. Shishi es el león mitológico y Shishigashira es melena de león. Nosotros le llamamos a este árbol de una manera mucho más racional y analítica, es Arce palmatum crispifolium, hoja crispada. En Japón es una manera mucho más poética, ¿no? Otro árbol significativo, una keiyaki, una celcoba japonesa, con forma de escoba, en el otoño, un otoño amarillo, con una maceta también de collo. Árbol también conocido porque fue un regalo del premio Nobel García Márquez a Felipe González, en el año finales de los 80. Seguimos el recorrido y nos paramos en un árbol que yo siempre recuerdo una visita a un templo en otoño con el ginkgo y todo el suelo cubierto de una alfombra amarilla, el árbol de las mariposas, el árbol de los escudos, ¿no? Sobre las campanas del templo, posada, dormida, una mariposa de busón. Otra maravillosa maceta de collo, vidriada vitrificada, verdes, con unos ojos, con unas capas de oscuridad. Es un árbol con una forma que se llama forma de llama, y la hoja pues es como se ve, es una hoja de mariposa, también llamada los escudos, que tiene más que ver con la moneda de cambio japonesa. Eso es otra historia.
una serie de árboles que están en un bosque de hinoki, de chamecíparis, de falso ciprés, en una roca, un paisaje, una haya europea, la haya silvática. A las hayas les falta 2 semanas o 2 semanas y media. Es una planta que tarda en otoñar bastante, no es un momento espectacular. El del otoño y también el del invierno. Haremos, cuando sea el momento, pues, igual aprovechamos para hacer otro pequeño vídeo para ver este maravilloso momento, ¿no? Árboles de hoja perenne, pino kuromatsu, ichi, el tejo japonés, un kaede también histórico. Es un kaede que es usado en el año 91 para recibir al presidente español, a Felipe González, en una visita privada, y desde entonces está aquí en mi colección, en mi museo. Es un árbol que tiene la costumbre, y es una cosa que nos preguntamos siempre, de otoñar de manera... todo el árbol otoña en un momento y permanece la primera rama un par de semanas más sin otoñar. Posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente sea una rama injertada, está colocado sobre un conglomerado volcánico y posiblemente sea una rama injertada, pero no lo parece, porque es que ha pasado tanto tiempo, son 30 años aquí, pero es que tenía otros 30 o 40 de cultivo en Japón, ¿no? Es un conglomerado volcánico que es una roca que completa, lo que se llama Ishizuki, que es un árbol sobre una roca, sobre una piedra, ¿no? Y tiene ya, forman una sola cosa, una sola unidad, el tronco y la roca, ¿no? Un ichi, un tejo europeo en una maceta antigua china con el característico color de la laca, de ese color sin brillo, mate, que realza una geometría sencilla, sin ningún tipo de... para enmarcar al árbol, ¿no? El árbol tiene las oquedades típicas que tienen los tejos cuando son muy viejos. Recordar que es uno de los árboles más longevos que hay, puede ir por encima de los 1000 años, y un árbol mítico en la cultura celta. La oquedad, normalmente uno se encuentra, a mí me ha pasado, en el bosque, estar allí durmiendo y en una oquedad de un tejo siempre hay, o casi siempre, una lechuza, un búho, una rapaz nocturna, que es, pues bueno, un momento que cuando uno tiene la suerte de tener ese momento en el que sale un ave, un búho, que es un ave realmente magnífica, grande, colosal, pues es un momento inolvidable, ¿no? Ese momento del ruido del batir de las alas, del movimiento, de la mirada del búho y del observador, que tanto que está mucho más sorprendido que el ave. Un choyubai que están en un momento también maravilloso, porque están con el fruto del año pasado. Con el fruto es un membrillero, un pequeño membrillero, un arbusto, con el fruto del año pasado a punto ya de caer, y la floración continua que tiene, que va a formar los frutos del siguiente. O sea, es un árbol este en concreto además es un árbol de una belleza basada en la sensación esa de gran espacio arbustivo, de un número de árboles intrincados en una maraña, en una retícula de ramas, troncos y una capa de hojas caídas en la base, que es la que expresa, pues bueno, y el color amarillo, el momento en el que estamos, el momento Koyo.
un bosque de llama momilli, de arce de montaña. También en un momento, en unos días va a estar todavía mucho más, con más variedad de color, ¿no? Empieza a tener coloraciones rojizas, anaranjadas, todavía permanece verde, amarillo en algunas zonas, pero hay un momento en que de repente parece que estalla en su color. Vamos a ver luego un arce también, ahora en un momento, un arce de un Benichi Dori, que está en el momento ese de casi duele la intensidad del color que tiene, ¿no? Y llegamos a dos árboles que están en el momento que quizá a mí me guste más, el Sakuro, el Nejikan, que es el granado, que ya ha tirado las hojas, queda el fruto abierto, picoteado por las aves, y está en un momento decadente, que es quizá el momento más sublime de esta estación, ¿no? A su lado, un caso de un Benichi Dori, un arce palmeado japonés, que está en el momento, digamos, de máxima expresividad a través del color. Es un Benichi Dori, es un pájaro color melocotón. Beni es, como se denomina el color, el bermejo, o color, en este caso se refiere más al color del melocotón o del albaricoque, ¿no? Un árbol a la derecha muy estable, con la misma, el contraste entre los tres, con el boj balear a la derecha, endemismo español, verde, estable, con una maceta japonesa de Koyo, que es también es para mí una de las macetas más bellas de la colección. Y su contraste con el Benichi Dori y con el Sakuro es al final, y luego la simplicidad en la exposición. Como veis, son los fondos sin pátina, colores neutros, grises, las piedras como una alfombra en la cual uno se coloca para observar los árboles, que tiene esa profundidad de colores también. Todos los detalles son los que conforman la exposición. Aquí detenernos solamente en este árbol, en este bosque de Karin, Pseudocidonia, membrillero, que tiene también unos colores realmente únicos, ¿no? En la variedad. Es en fin, no hay manera de describirlo, ¿no? Es verlo y disfrutarlo, ¿no? Este Karin, que es un árbol majestuoso, con una maceta también, pues está, a diferencia del otro, está empezando. Veis que hay ligeros aparición de colores, pero todavía le queda, pues eso, yo creo que tendremos la suerte de tener este árbol, dependiendo del tiempo y del viento, en mitad de noviembre o que incluso la última semana, ¿no? Uno de los árboles más emblemáticos de la colección, un mume. Mume es un albaricoquero de flor. Es el estilo de los literatos, que imita a la caligrafía, al trazo caligráfico, que todo el recorrido del tronco de una manera helicoidal, esbelta, parece que recuerda o se inspira en la caligrafía. Por eso le llaman el estilo de los literatos. Una maceta maravillosa de Kiyo-san, de otro maestro ceramista cerca de Nagoya, y a su lado un almez celtis, un árbol también que es momento, no ha venido, pero cuando venga es un momento único, es un amarillo limón intensísimo y completo, ¿no? El árbol en sí es otra joya, es un árbol
de un estilo con unos troncos huecos y que establecen un diálogo entre el árbol mayor y el menor, que es siempre la búsqueda de la luz. Ese es el que provoca, el que hace que los árboles se muevan de una determinada manera. El pequeño escapa de la sombra del mayor buscando su fuente de energía, se coloca hacia el sol. Y eso es lo que produce esta especie de baile, de diálogo, eterno, ¿no? Porque es cristalizar toda una vida en un instante, ¿no? Es esa capacidad de evocación y de concentración que tiene el bonsái, como tiene el haiku también. Yo siempre, en el libro que estoy haciendo, utilizo un poema para ilustrar este árbol, ¿no? El almez, que dice de un poeta argentino, dice: tierno saúd, casi oro, casi ámbar, casi luz. Cuando se vea la foto en otoño, se entiende este poema, lo bien, lo que expresa realmente ese momento, ¿no? Del otoño. Pues otro momiji, un yama momiji también, y a su izquierda y a su derecha, y a ambos lados, esto sería un expositor de cómo se expone. El equilibrio entre alturas, colores y contenidos, ¿no? Dos kuromatsu a derecha e izquierda, el pino negro japonés, el shikoku. Este pino negro lo tengo hace 30 años, es un pino negro también, que fue del gran padre del bonsái, del maestro Saburo Kato, traído también en el año 91. Es un árbol también maravilloso, con una maceta de tokoname. Un rus, una sencilla y humilde planta de acento que acompaña a la exposición, con una maceta también de koyo. El yama momiji, que es el centro de la exposición, que le falta un poquito, pero ya está, con unas tonalidades, un árbol también muy expresivo, ¿no? Con un movimiento también de una rama principal que busca la luz y se ven los espacios, el vacío entre las ramas, que es lo que da sentido la forma da sentido al vacío, el vacío como elemento principal en la composición artística, ¿no? Un kaki también en estilo semicascada. Último otoño en el que comeré kakis, presentimiento, de Shiki, tremenda haiku, que es muy expresivo de la decadencia del otoño para llegar al invierno, al final de la vida, ¿no? Es un haiku tan expresivo, pero a la vez tan grave, tan denso, ¿no? En la entrada al tercer espacio, el espacio final del museo, es con un kuromatsu, con un pino negro japonés que, como habéis visto, se descuelga hacia el vacío e imita un acantilado, un árbol desplomándose en un acantilado, pero volviendo luego a recuperar la posición por las ramas, buscando la luz. Siempre la luz como generadora del movimiento. Estos motivos que tiene esta maceta, con motivos de montaña, refuerzan un poco la idea de la posición de este árbol, ¿no? Este es un árbol que tiene una historia, siempre tiene una historia de amistad mía, personal, pues o bien con el autor, o bien con el momento en que lo recolecté o el momento en que lo hice, ¿no? En este caso, recuerdo, sentado en Nagoya, con el maestro Toru Suzuki, en su vivero, alrededor de una taza de té, hablando sobre nada, sobre todo, sobre árboles, sobre paisajes, sobre macetas, y yo quería tener un árbol suyo y me había propuesto hace tiempo uno, lo estuvimos viendo, pero después me sorprendió después de hablar y me llevó a donde estaba este árbol, ¿no? Y desde el primer momento, pues bueno, es un momento en el cual uno se da cuenta que el árbol te ha encontrado, que no es que vaya uno a buscar algo y tal, sino que
uno encuentra, y en este caso el árbol. ¿Y por qué? Pues porque tenía lo que a mí más me enamora de los árboles, de los bonsáis, es su capacidad de representar la fuerza de la naturaleza y el dinamismo de la naturaleza. Cómo ese árbol, conociendo la naturaleza, cómo se ven esos barrancos. Yo lo he visto en la Costa Brava mucho, el pino que se desploma y recupera la verticalidad y se desploma sobre el vacío. Toda esa capacidad de expresión y de vocación es lo que siempre hay que encontrar, ¿no? El espacio principal lo preside un expositor con una encina española de un lugar en Castilla-La Mancha, iba a decir de cuyo nombre no quiero acordarme, pero bueno, eso parece que es otra cosa. Este estaba, curiosamente, en una finca de ganadería brava, de toros bravos, ¿no? Y estaba, digamos, enanizada por el ramoneo, porque se comían las copas, y bueno, esto es de hace 30 años también que se recuperó, ¿no? Y se ha convertido pues en una planta también, en un árbol que expresa muy bien lo que es la encina. Árbol con un tronco oscuro, con una rama más ligera, con una ramificación que va haciendo una copa, lugar de abrigo para los para jabalís, para el ganado, lo que es el árbol en una dehesa, ¿no? El árbol solitario. Un bosque de hayas que está empezando, es un bosque de hayas que va a tener también su momento dentro del final de noviembre, ¿no? A mí me recuerda, y lo hice además con la ayuda de mis hijos, recolectando, me recuerda a los bosques del norte de Navarra, a Irati, a esos bosques que tanto he recorrido y que tienen un momento que es sublime, que es cuando cuando acaba el invierno y la hoja que ha otoñado, que se ha quedado marcescente, se ha quedado de color seco, cae al suelo y forma una alfombra que con la luz declinada del invierno produce unos reflejos en la base de la hiedra, ¿no? Ese momento también es otro momento inolvidable, ¿no? Esto es siempre un reflejo de la naturaleza. Si uno no conoce o no ha gozado con la naturaleza, no puede expresar nada en esta síntesis de naturaleza, ¿no? Un quejigo, una Estebartia monadelfa. Esta está ya en plena decadencia, está enseñando sus ramas, que es otro de sus momentos más brillantes. Queda algo de otoño, pero enseña su tronco, su ramificación, sus yemas doradas. Himesara, típica en los bosques. Yo recuerdo haberla visto en bosques cuando va uno de Tokio a Kioto. Aparece ahí bastante protegida en las zonas de montaña, y es un árbol que tiene, bueno, además en concreto es un árbol con una ramificación realmente maravillosa y unas tonalidades de tronco rojizo, una base en la raíz, y las hojas ya casi gastadas, esto no hay que limpiarlo, al revés, hay que dejarlo, disfrutarlo, ¿no? Que caiga y que se vea el momento como dice, la caza de la hoja, lo que es el momiji-gari, el momento de cuando viene sopla el viento y las hojas revolotean, van cayendo al suelo y quedan en un estado, y el viento las mueve. Este es el momento koyo, el momento del momiji-gari, el momento de la mirada de las hojas, distintos árboles, un acebuche a la derecha, un acebuche también de las sierras de la Tramontana, de las Islas Baleares, maravilloso acebuche que rompe todas las normas de la ortodoxia en bonsái, pero bueno,
pero por eso mismo es una obra de arte. La excepción que confirma la regla. Un tronco que cruza, el tronco que cruza la base del tronco principal, etcétera, etcétera. Pero este es un árbol portentoso, ¿no? Ahora estamos buscando una maceta que le enfatice mucho más el tronco, ¿no? El árbol Inadaba sidare, el arce palmatum, el arce palmeado Inadaba sidare, que quiere decir color púrpura llorón. Tiene unas ramas colgantes, es un árbol bisectum, es de hoja plumosa, un arce, y este es también un árbol que le falta 2 semanas, o quizá menos, depende de cómo venga sobre todo el frío. Y coge un color púrpura. Estamos esperando es la última foto que nos falta para el libro que estamos haciendo, cogerlo en ese momento, como bien dice el momento, el momiji gari, es cazar el color de la hoja, el cambio de color. Y ahí estamos, en ese momento que a este no le ha llegado. El momiji gari no ha llegado para él, pero tenemos la suerte de ir sucediéndose, de tener todo el periodo Koyo, como decía antes, desde septiembre hasta diciembre. Hay un poema, un haiku: al oscurecerse el monte arrebata el granate de las hojas del arce, de Busón, que es también muy expresivo, ¿no? También hay otro que se utiliza de Juan Ramón Jiménez, un poema que dice: te cogí, yo no sé si te cogí pluma suavísima o cogí tu sombra. Un árbol, un arce de Montpellier, que es nuestro caede, el caede europeo, el arce Mons Mesolanum, que también tiene un otoño, dependiendo del frío, que puede ser o amarillo totalmente cuando no hace ese frío, o con unas tonalidades rojizas. Es uno de mis primeros árboles, lo tengo hace casi 35 años, lo hice desde una planta recuperada en bruto, y la maceta también, una vez más, de Koyo, ¿no? Este es un árbol también con una historia. Es un negrillo, es un olmo negrillo, ¿no? Una especie que casi se desapareció en Europa por una enfermedad, por la grafiosis, y este es recuperado en una ribera que quedaba ahí en la Sierra de Madrid desde hace muchos años por una persona, un aficionado al bonsái, y que perteneció a una discípula, una alumna mía. Es el negrillo, cantado por Machado en sus poesías, a un olmo viejo hendido, y bueno, y es también una forma realmente atípica, pero que produce un árbol de una singularidad absoluta, ¿no? En la maceta también de Koyo. El luchador de sumo, el maestro Kobayashi, se planta delante de él el día que vino aquí a verlo, y haciendo el gesto antes de empezar el combate de los luchadores de sumo, se dirigió a él y dijo: luchador de sumo, ¿no? Es un acebuche de la Tramontana, es de una fuerza y de una expresividad absoluta, no hace falta explicarlo mucho, ¿no? Un árbol que me pasó mi amigo Erasmo García, y tuve la suerte de poder trabajar en él, ¿no? Era una joya en bruto, tiene mucho de la talla que tiene, viene ya de origen. Hay otra que está hecha por la mano del hombre, pero la mayoría de estos movimientos, esta concentración, lo que es el centro de gravedad del árbol está
este movimiento, en este núcleo que hay, lo que sería el centro de gravedad de este ser vivo, ¿no? Está concentrado en esta concentración de poder y de energía en esta posición, ¿no? Tiene una maceta también importante, sencilla, pero a la vez lo complementa mucho, de Gyosan. Un bosque de Karim, mi bosque más antiguo, lo tengo de hace, pues, este perteneció al maestro Hideo Kato, y yo creo que es uno de mis primeros bonsáis de Japón, del año 85, 87. Un Kuromatsu, un pino negro japonés. Como veis, va viendo una sucesión, la exposición intenta variar de un árbol a otro, precisamente para en este caso, realzar el momento del Momiji-gari, el momento del otoño, de la caída de la hoja. Por eso colgamos un pino que contrasta tanto en altura como en tamaño como en hoja con el estado de los dos que lo acompañan. A la izquierda, un bosque de carpes. Otro árbol también que está en el momento que a mí más me gusta, que es la decadencia absoluta, ¿no? Está un árbol con sus tonalidades, son colores ese naranja tan pálido, tan leve, tan transparente, es único, no tiene nada más que el soro, el carpe, ¿no? Los troncos, que parece que están pintados en su corteza con esas trazas, con esa apertura del tronco cuando va cogiendo cada vez más edad, y los movimientos de los árboles, en este caso bailando alrededor del árbol mayor, ¿no? Con un movimiento general excéntrico, asimétrico, expresando el movimiento hacia la derecha, con un viento que viene del oeste y lo desplaza hacia el este. A la vez hay árboles que se escapan de la sombra del mayor, inclinándose hacia afuera, pero siempre en la simetría, el equilibrio inestable, el movimiento, el dinamismo, siempre, que son parámetros y formas tanto en este arte como en la pintura, como en cualquier, incluso, bueno, por supuesto, en el arte superior, en la caligrafía, ¿no? La maceta enfatiza una línea horizontal, enfatiza el horizonte del suelo. El logotipo, el árbol más representativo del museo, que es un pino albar. Es el primer árbol que hago, un árbol que tiene muchísimo reconocimiento y podemos decir que es un árbol que ha creado una forma de hacer bonsái en todo el mundo, ¿no? Está en una kurama, que es una kurama cerámica, no es de piedra natural, es hecha de cerámica, y el árbol, sacado de un lugar muy extremo, estaba vencido por los vientos, roto, destrozado, y expresa lo que hemos venido indicando, un árbol que se desploma en un acantilado. El árbol menor busca la luz, escapa del mayor, el mayor se inclina pero al final los dos vuelven las acículas mirando hacia su fuente de energía, el sol, la luz. Y ya al fondo, un grupo de abedules que van soltando las hojas, cayendo. Este es el momento, la contemplación de la caída de la hoja, de la que hay que disfrutar. Es como cuando uno tiene una piedra y la riega, ¿no? El momento del cambio de color. Este es la caída de la hoja del abedul en este bosque de Goyomatsu, de pino blanco japonés, ¿no? Esto es lo que supone el dejar esa hoja prendida de la copa del árbol, ¿no? Cómo se va entrelazando las naturalezas de un tipo o de otro, ¿no?
esa es la expresividad, es lo que estamos, de lo que estamos hoy tratando, de la caza, de la contemplación y la caza del color, del cambio del color de las hojas. El momiji-gari, el collo, los colores del otoño. Y no es solamente el árbol en sí, es todo, forma parte, incluso en un lugar como este tan artificial, entre comillas, la naturalidad se expresa pues cuando uno tiene el placer de ver la caída de estas hojas, cómo van continuando con el color de la piedra, con el árbol arriba, con la posición, en fin, con los cois, con el estanque, con un grupo de, y vamos ya saliendo hacia afuera, con un grupo de cercis, de árboles de labor, está navegando con el viento, pues la hoja está cayendo al estanque, con los cois yendo hacia las hojas creyendo que es comida, o igual se la comen, como se ve alguno ya por ahí, pero este es el momento, ¿no? Yo creo que como final, como broche final a este recorrido, me parece que es no hay inmejorable, ¿no? Muchas gracias y hasta la sesión que vamos a tener para responder a vuestras preguntas. Me despido. Muchísimas gracias, señor Luis Vallejo. Ha sido una conferencia maravillosa. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, quería comunicarles que vamos a pasar un breve cuestionario que no llevará más de unos pocos minutos contestarlo, y a nosotros nos ayuda mucho para continuar con todas estas actividades. No sé si me escucha el señor Vallejo. Sí, lo que pasa es que no, yo escucho, pero veo vale, pues no importa, mientras se conecta el vídeo, voy a pasar algunas preguntas, ¿le parece bien? ¿Podemos pasar a la ronda de preguntas? Sí, necesitamos, no estamos compartiendo el vídeo nos tienen que dar el hospedador. Ah, sí, sí, tiene que dar, ¿verdad? Sí. Pues vamos a ver. Tampoco, no sé si puedes darle voz arriba. No se puede activar desde... Sí. A ver, ahora. Ya ahora sí, le vemos perfectamente. Bueno. Pues ha sido preciosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos pregunta de Paz Fernández Esta, que nos dice: ha llamado usted Sakuro a un granado, he creído entender, pero yo conocía como Sakura los cerezos en flor, ¿no es así? Sí, los cerezos es el Sakura, pues es el Sakuro, es el cerebro, el granado, Nejikan. Exacto. ¿No? Sí, que son cosas distintas. Uno es un cerezo de flor y el otro es un granado, ¿no? No, mi japonés no es de primera, pero bueno, es una cuestión de una letra, de una vocal, ¿no? Se parece mucho. Sí. Yolanda Gil nos pregunta: ¿cuándo están otoñando se deben abonar? No, ha pasado ya el periodo del abonado. Se tiene que haber abonado en los últimos meses, cuando finaliza el verano y empieza el otoño, porque es un abono muy importante para la formación de las yemas del año siguiente, son abonados bajos, orgánicos, bajos en nitrógeno, que es lo que produce la hoja, y altos en fósforo y potasio, que son los que endurecen y ayudan a que resista el invierno y forme la yema de flor y de hoja del año siguiente, ¿no? Miguel Ángel Moreno pregunta: tengo amigos y compañeros que no han podido asistir a su conferencia y así poder disfrutar, como estoy haciendo yo, de sus comentarios y explicaciones. ¿Estará disponible su vídeo en la web del museo? Pues, hombre, no sé, la embajada, no sé cómo lo va a hacer. Por supuesto, si la embajada está de acuerdo, pues nosotros lo subiremos en la cuenta del museo, ¿no? Y supongo que estará también en el otoño cultural de la embajada de Japón. Claro.
Sí, se podrá ver todo, como hemos dicho antes, todo se emite en las redes sociales, en el Facebook de la Embajada. Bien, Miguel Barberán pregunta, ¿hay algún bonsái de la colección que haya empezado de esquejes o semillas? ¿Sigues empezando proyectos de nuevos árboles actualmente? Pues bueno, el que tengo aquí a mi izquierda, en la mesa, es un árbol, es un Yama Momiji, es un arce japonés, pero que empecé en los años 80 con esquejes y con acodos aéreos en mi terraza, donde yo empecé, en Madrid, en Mirasierra, y este es un árbol japonés, la especie, pero construido desde los primeros esquejes, ¿no? Que se publicó en un país semanal, en una portada en el año 87, 88, por ahí. Nuevos proyectos, estoy siempre empezando nuevos proyectos, ¿no? Ahora mi actividad profesional pues no me deja tanto tiempo, tengo un equipo en el museo magnífico, pero yo siempre tengo proyectos en marcha, ¿no? Los proyectos duran, ahora estoy en uno que me hace mucha ilusión, que empecé hace 10 años y que es un grupo de pinos albares y siempre con proyectos, ¿no? Que siempre, en fin, esto es algo, el propio árbol es un proyecto continuo, ¿no? Es una escultura viva y dinámica, ¿no? No para nunca, ¿no? Con lo cual uno está imbuido, pero desde luego sí, ¿no? Uno no puede quedarse, digamos, quieto, es como la misma vida, ¿no? Tiene que continuar y ir acompañando y aprendiendo sobre todo, que es lo que al final es de lo que se trata, ¿no? De vivirlo y de seguir aprendiendo. Muy bien, quería aclarar que además el vídeo se va a subir en el YouTube de la Embajada por si alguna persona está interesado en verlo nuevamente o no lo ha podido ver y quiere visionar. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. El formulario, como he dicho antes, está en el chat del Zoom y si son tan amables de rellenarlo, pues nos ayuda mucho. Bueno, Victoria Jaime, para todos los panelistas, nos dice que interesante, muchas gracias. ¿Qué motiva la elaboración de un bonsái? Bueno, yo puedo hablar de lo que, por supuesto, lo que me motiva a mí. Yo creo que el bonsái, yo he tenido la suerte de nacer y crecer con naturaleza a mi alrededor. Mi padre tenía un vivero y mi afición y mi vida durante los años de estudios por subir a las montañas, por recorrer los bosques, para mí es una manera de evocar y de recordar y de representar los lugares que he conocido, ¿no? Entonces es sencillamente eso, es una manera que conecta totalmente con una idea de la vida y del mundo, ¿no? Ser parte de esa naturaleza, ¿no? Lo cual es más que suficiente, ¿no? No tiene otro objetivo o no debe tenerlo más allá de vivir la propia experiencia. Muy bien, muchas gracias. María Araceli Daño Beitia García pregunta, otoño, bonsáis y Navidad. Si usted quisiese regalar un bonsái común de fácil cuidado, ¿qué recomendaría? Bueno, yo recomendaría regalar un libro y aprender o ir a alguna escuela o aprender a horticultura, aprender a cultivar. Antes de regalar un bonsái, bueno, los hay, que son objeto ya de consumo, que se venden, que son proyectos de bonsái, en fin, aprender con eso, con esos árboles, ¿no? Pero sobre todo visitar la naturaleza y entonces luego pues aprender a cultivar, ¿no? Y hacerlo
el bonsái es lo más sofisticado dentro de la horticultura. Aquí uno aprende de los árboles lo que necesitan, cómo crecen, cómo se protegen, dónde viven, cómo se exponen, lo aprende todo, ¿no? Entonces yo recomendaría eso, ¿no? Y leer sobre todo, leer y sobre todo visitar la naturaleza, encontrar los espacios, aprender, como decía un maestro Naka, a los árboles no hay que hablarlos, sino que hay que escucharlos, ¿no? Entonces ese sería mi consejo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Miguel Barberán pregunta, en algunos viveros de Japón quitan las hojas ya otoñadas sin clorofila para estimular las yemas. ¿No se hace igual en el museo? Bueno, estas son técnicas para hacer de crecimiento, ¿no? Quiere decir que hay veces que se aplican técnicas para fortalecer las yemas, se quitan las yemas de flor, es para cultivarlos, ¿no? Cuando un árbol está maduro, puede pasar por periodos de reposo en los cuales se le vuelve a dotar de más energía, tienen periodos de descanso, digamos, pero cuando están en su plenitud, lo que se trata es de disfrutar del árbol en todos los momentos, ¿no? En toda su plenitud, no es un cultivo, pero sí es verdad que estos periodos de reposo, aunque sean un árbol muy maduro, de vez en cuando hay que tenerlos. Y ahí se aplican estas técnicas de quitar hojas o de podar más de lo necesario para fortalecerlo, ¿no? Muchas gracias. Miguel Vicente pregunta, veo que viaja mucho a Marrakech. ¿Veremos pronto especies de Marruecos en su colección? ¿Qué propiedades tiene? Efectivamente, yo viajo mucho a Marruecos porque tengo proyectos de paisajismo desde el norte, desde Tánger hasta Agadir, pasando por Rabat, Marrakech, que es quizá el proyecto que más se conoce. La flora marroquí es muy diversa. Tiene, por ejemplo, en Agadir estamos trabajando ahora en lo que es la argania, que es donde está el argán, que es un endemismo que solamente es una especie, un árbol que solo existe en Marruecos, pero es la flora de la Macaronesia, que también conecta con las Islas Canarias y con la península arábiga, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es trabajar con árboles que puedan vivir en las condiciones de clima en las que uno vive, ¿no? En Marruecos yo desaconsejaría, no en el norte, pero sí en Marrakech, por ejemplo, trabajar con arces, pero sí trabajar con las especies, con los olivos, que nosotros trabajamos mucho, que es una especie cultivada, naturalizada ya, o con muchas otras, ¿no? En Japón hay unas sabinas, en Marruecos hay unas sabinas albares en las montañas del Atlas, que yo he trabajado alguna vez por allí, en Ifrán, que tienen una expresividad enorme, ¿no? Hay de la flora de la Macaronesia, pues bueno, son plantas que no corresponden a nuestros criterios, los que tenemos esta formación más basado en la naturaleza del continental o del norte, tanto en Europa como en América, como en Oriente, como en Japón, pues son distintas, pero al final es un lenguaje, como decía, universal, ¿no? Trabajar con una euforbia balsamífera, con una tabaiba dulce, típica de Lanzarote, típica del sur de Marruecos, típica de Omán, pues al final la expresividad y el árbol es distinto, pero tienen el mismo anhelo a la hora de expresar y evocar naturaleza, ¿no? Entonces aquí es donde realmente la lección principal es que no hay nacionalidades, hay una naturaleza que es común a todos, ¿no? Y la manera de expresarlo, el bonsái, pues lo haremos con lo que se adapte y pueda expresar mejor la naturaleza local. Esa sería la respuesta, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Nevenka Fernández. ¿Cómo podemos conseguir estos tipos de árboles? Bueno, dependiendo repito la pregunta, vamos, de la respuesta de antes,
primero hay que saber dónde está uno, ¿no? Qué clima tiene, qué especies viven, cuáles no viven, ¿no? Lo otro son plantas, muchas de ellas, y lo que es recomendable es empezar con plantas de vivero, con plantas o con esquejes, o con semillas, o con plantas de vivero que a uno le enseñan las técnicas que tiene que aplicar después, que son las de poda, las de formación del árbol, las del trasplante. Entonces, lo ideal, pues trabajar con plantas, o sea, no es recomendable empezar con un arce ya, con un bonsái como este para un principiante. Vamos, yo no, desde luego no lo recomendaría porque aparte que sería una experiencia pues bastante frustrante porque sería muy difícil y luego pues una inversión que no hay que aprender siempre, ¿no? Muchas gracias. Juan Urueña pregunta, el maestro ha comentado que se deben dejar las hojas caídas en la maceta. ¿No pueden producir hongos? Bueno, el momento, esto ocurre, a mí me ocurre con los jardines, ¿no? Yo tengo unos enemigos que son los que soplan las hojas con esas máquinas infernales que hacen ruido y que cambian de sitio las hojas. Entonces, el momento este natural de dejar que la hoja esté, pues claro, tiene su límite. Cuando la hoja empieza a pudrirse, pues conviene quitarla. No conviene, pero vamos, tanto en los jardines como en esto, la naturaleza es desde que brota en primavera hasta que aparece el invierno. O sea, ¿por qué ocultar o por qué eliminar una parte de las estaciones, ¿no? Eso es, la conferencia de hoy iba de eso, iba de que el momento este de otoño, de decadencia, no es el fin de las cosas, es la continuidad de la vida a través de la muerte, ¿no? Entonces eso, por eso digo que esto encierra una lección mucho más allá de lo que es la vida de los vegetales, pero que hay que aprender, ¿no? Y esta manera de dejar las hojas caídas, pues bueno, es lo que nos enseña realmente el ciclo de la vida, que es completo, es desde que empieza hasta que cae o muere, como que morir es continuar, ¿no? Hay un poema que aprovecho ahora para leerlo, de Mario Benedetti, que tiene algún libro de haikus magnífico, que dice, viene a cuento, yo creo por esto que estamos hablando, ¿no? Dice, aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarsa. Muchas gracias. José Miguel Padilla Aparicio pregunta, cuando se habla de recuperar un árbol, un árbol, ¿cómo se hace? ¿Hay que pedir permisos especiales? Efectivamente, aparte de pedir permisos, lo que hay que tener es muy claro y tener unos conocimientos. O sea, recuperar un árbol es recuperar un árbol. Es un árbol que está en unas condiciones extremas y que lo que se hace es, bueno, pues aprovechar lo que la naturaleza ha hecho, es como una roca en bruto, y pulirlo, ¿no? Pero para eso hace falta destreza y haber pasado antes por un aprendizaje de cultivo, de horticultura, ¿no? Y sobre todo, y ahora más que nunca, no es porque hay cosas más importantes en la conservación de la naturaleza, ¿no? Pero sí es un ejemplo de respeto hacia la naturaleza, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de Carla Amorín. ¿Sería posible introducir en España la cultura y educación del cuidado de los niwa-ki, árboles de jardín japoneses? Hola Carla, un saludo. Bueno, los árboles que se utilizan en jardinería, los árboles de cultivo, es una técnica, digamos, bueno, que se está utilizando mucho, reinterpretando. A mí personalmente cuando hago jardines que pueden ser de estilo japonés,
no me gusta utilizar porque suelen ser un poco formas muy estandarizadas, ¿no? Que no tienen tanta naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, es como todo, por supuesto que es... cuando uno visita jardines japoneses, por lo menos los que a mí me apasionan en Japón, el jardín japonés y los periodos en los que ha estado tiene muchos estilos y muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero siempre hay jardines como el de Aichi, que lo presentaba Carla hace poco, lo vi en su página, que son muy tocados con como muy virtuosos, digamos, es como el jardín barroco en Versalles. A mí personalmente es un estilo que me admira, pero que no me enamora, ¿no? Yo prefiero jardines mucho más como el de la villa Katsura de Kioto, la villa imperial, jardines con una impronta, con una naturalidad mucho más suelta. Me pasa lo mismo con los bonsáis, ¿no? Me gustan los bonsáis que tengan un poco, que no sean muy excesivos, muy barrocos, muy llamativos. El bonsái y estos árboles que comenta Carla son realmente una manera de evocar la naturaleza, pero de ocultar o de no mostrar sus valores o sus aspectos más importantes, sino invitar al espectador a adentrarse dentro de él, ¿no? Para lo cual quedan ocultos, ¿no? Un yin, en lo que llamamos nosotros unas maderas secas, un sabamiki, un tronco seco, no debe estar en primer término de una manera muy visible, sino que hay que evocarlo. Había un bonsái, un ichi, un tejo japonés que se veía con un bellísimo trabajo en madera muerta, madera seca, que quedaba medio mostrado y medio oculto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que siempre intentar hacer, la belleza de lo oculto, la belleza de lo que no se ve. Eso es provocar que el que lo ve, el espectador, forme parte de él y se adentre en él, ¿no? Son conceptos muy, digamos, muy genéricos, muy generales, muy poco, pero que es así como en Japón también hay un amaneramiento a veces en todos sus estilos, ¿no? Como lo hay en el arte, en el barroco, en el Renacimiento, en el jardín con el que tanto trabajo yo, el jardín andalusí, y en todos ellos existen momentos de un amaneramiento excesivo, ¿no? Pero bueno, pero al final se trata en todos de lo mismo, ¿no? Es una evocación o una representación del paisaje o de la cultura de un país. Muchas gracias, señor Vallejo. Vamos a pasar, yo creo que 2 o 3 preguntas más y para concluir la ronda de preguntas, más que nada porque el tiempo ya nos apremia. Pero pasamos la pregunta de Miguel Moreno. ¿Qué opina de los productos fortificantes o estimulantes para el cultivo de bonsái? Bueno, opino que hay que utilizar elementos orgánicos. Nosotros abonamos con elementos orgánicos y que bueno, digamos el vigorismo se llama, ¿no? El exceso de vitaminas, todo esto, pues bueno, no se trata de producir, se trata, o sea, se ve en los árboles, se ve los que han crecido, por ejemplo, este grupo de arces que tengo al lado, que han crecido durante cerca de 40 años en una maceta. La densidad de la madera, sin ser un árbol con un grosor enorme, que es lo que es un poco hasta grotesco cuando se ven esos bonsáis con unos troncos tan hinchidos, tan llenos de como una musculatura de esta excesiva, pues eso se nota, le quita, pues bueno, naturalidad. Yo creo que una cosa es que sea algo artificial y otra cosa es que sea artificioso, que sea un poco una parodia, algo grotesco de la naturaleza, ¿no?
esto es lo que... Muchas gracias. Por último, Miguel Barberá hace una doble pregunta. ¿Crees que las reglas estrictas tradicionales de diseño en el bonsái son una limitación que podría llevar a la repetición? Y la otra pregunta, ¿qué opinión tienes respecto al bonsái naturista como contrapuesto a los diseños japoneses? Bueno, lo de la primera pregunta, que era la repetición, sí, bueno, el conocimiento de los patrones, de las pautas, de los cánones estéticos de cualquier arte, se deben aprender. Quiero decir, eso es fundamental, conocer las técnicas y conocer el estilo. Yo no conozco ningún pintor, yo nunca he cogido la regla para medir cuánto mide el largo, ancho, la posición de la primera rama, como en algunos libros, en unos escritos viene, ¿no? Tiene que ser un tercio de la posición de la copa. Yo creo que esto lo que produce son, efectivamente, estereotipos, calcos, fotografías repetidas. Se ve mucho en el bonsái hoy en día y es realmente, incluso una copia de una fotografía, que todavía es peor, porque claro, esto es un objeto de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, no creo en ello, creo en, y vuelvo otra vez a lo mismo, que uno entiende las reglas que rigen a la naturaleza, estando en la naturaleza. Yo sé cómo son los pinos albares, no porque me haya aprendido las reglas en el bonsái, que la altura tiene que ser un sexto de no sé qué, y el ancho, la forma triangular. Hay la función y la forma está muy vinculada. Quiero decir, el porqué de los vacíos, el porqué de la forma triangular, pues porque es una manera de que el sol vaya a todas las partes del árbol, ¿no? Los árboles tienen tendencias apicales. Si dejamos que las yemas terminales no se las controlamos algo, pues al final se van muriendo las partes de abajo. O sea, es manejarlo. El porqué, la forma deriva de la función. ¿Por qué los espacios, que es lo que da sentido estéticamente a la forma, entre las ramas? Pues porque el sol tiene que entrar, la luz tiene que entrar en medio y ahí se produce lo que diferencia este arte de otros, ¿no? Que es un arte, esta discusión entre función y forma, en este caso yo no creo que existan incluso en otros aspectos como la arquitectura o como la propia ingeniería, ¿no? La función y la forma la forma es consecuencia de la función. Luego aparecen ya explicaciones simbólicas de otro tipo, ¿no? La unión del triángulo como forma de Dios, el hombre y la tierra, en sus 3 vértices y tal, pues efectivamente es una manera o los jardines cuatripartitos de Andalusí, en el cual se representan los 4 ríos que van a dar al paraíso, que en fin, son maneras de explicar, pero todos basados en la cultura y sobre todo en la horticultura y en la función de los árboles, ¿no? La otra pregunta, que ya me he ido, Sí. la naturalidad frente a los estereotipos japoneses, ¿no? Yo estoy de acuerdo en nuestra educación, por lo menos la mía ha sido la de la naturaleza, principalmente, pero también la de Japón. Para mí Japón ha sido siempre una referencia para aprender, con lo cual hay una parte, esta estética más, digamos, no sé cómo le llama, estándar o estereotipada, ¿no? De estas formas tienen un origen también de cultivo, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Dentro de eso, el darle mayor naturalidad es el objetivo. Siempre en mi colección hay árboles que son formalmente más japoneses, formalmente, pero en general busco siempre la naturalidad. O sea, el árbol, no hay que confundir naturalidad con falta de
de criterio, que eso ocurre también, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es natural porque está salvaje, pues no, aquí estamos interviniendo, ¿no? Estamos haciendo una obra de arte, ¿no? Pero sí, yo diría bueno, que hay que buscar un camino, aprender con las técnicas japonesas todavía y después buscar uno su propia forma de expresarse, ¿no? Y aprender una vez más de la naturaleza, que ahí está todo. Cuando yo recuerdo, cuento una anécdota, el maestro Gasabara dando una conferencia en el Jardín Botánico de Madrid, y entonces una de las personas que asistía a la conferencia le preguntó, maestro, el estilo Bunjin, el estilo de los literatos, que son trazos, imitando trazos de la caligrafía, para ustedes, los japoneses, supongo que tiene un sentido, porque es su forma de escribir, su lenguaje, su interpretación, ¿no? Pero para nosotros no tiene ninguno. Y yo había pasado el día anterior, habíamos estado en las montañas de Madrid, en las sierras, en Peñalara, subiendo por todas las sierras y viendo todos los pinos de Balsaín, que llamamos nosotros, el pino albar, ¿no? Y él le contestó ayer, paseando por las sierras, lo único que veía era constantemente pinos albares con el estilo de los literatos, ¿no? Porque son formas basadas, es el círculo que se cierra entre la naturaleza, que imita el arte, que imita la naturaleza, ¿no? Ese es al final el círculo imperfecto, como se dice, que es como debe ser también esta estética, pero se cierra siempre en lo mismo, ¿no? Y en este caso, naturaleza y arte es algo estrechamente con una vinculación muy profunda, muy directa, ¿no? Muchas gracias, señor Vallejo. Vamos a finalizar con la última pregunta. Es de Victoria Jaime, que pregunta, ¿en sus proyectos trabaja también con los árboles en su tamaño natural? ¿Qué criterios mínimos siguen su combinación, color, forma, tamaño? Por supuesto, en los proyectos de paisajismo que hacemos, para mí el bonsái ha sido, entre otras cosas, una manera de conocer los árboles y sus comportamientos. Cuando lo llevo a una escala, digamos, más natural, más de acuerdo con la naturaleza, trabajo con los mismos criterios, pero ya las formas ahí pertenecen a un paisaje, no son elementos individuales como ocurre con el bonsái. Cada unidad en sí misma es una obra artística, ¿no? En el caso ese es una obra. Yo sí estoy trabajando en un jardín de 1.000 metros cuadrados o de 4 millones de metros cuadrados, como un jardín botánico que he hecho en Omán, pues lógicamente trabajo a otra escala. También a escala en el sentido de la relación entre los árboles, debe tener una reproducción de lo que es natural, pero indudablemente hay que tener ahí más un cuidado especial en que la relación entre los árboles, los arbustos, las masas sean compatibles, entre que las alturas sean también respondan al patrón natural que hay, no tanto como en un bonsái, que es más una obra en sí misma, una obra artística en sí misma, ¿no? Aunque luego en el museo están expuestos de manera conjunta, es una instalación. Espero que esto responda a su pregunta, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Luis Vallejo. Nos ha ilustrado, nos ha distraído. Muchísimas gracias también a todos los participantes por su interés. Y con esto pues damos por concluida la conferencia y el magnífico paseo por el Jardín del Bonsái de Alcobendas de Luis Vallejo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Recuerden que pueden seguirlo en YouTube. Gracias a todos.